Máximo Gómez Báez, aunque él relata en sus memorias que no sabe la fecha exacta de su nacimiento. Los historiadores la sitúan en Baní, República Dominicana, el 18 de noviembre de 1836, en el periodo de la ocupación haitiana de la parte este de la isla de Santo Domingo, y murió en La Habana, Cuba, el 17 de junio de 1905, conocido también como el Generalísimo. Fue un militar que participó en la Guerra de los 10 años en Cuba y general en jefe de las tropas revolucionarias cubanas durante la famosa Guerra de Independencia de Cuba. Es considerado como uno de los principales libertadores de Cuba. Antes de su partida permanente a tierra cubana, ganó cierta fama en su tierra natal, República Dominicana, debido a su participación en la Batalla de San Tomé, la cual resultó en una aplastante derrota del ejército haitiano por parte de los independentistas dominicanos. Años después de la creación de la nueva república, el presidente de aquella época, Pedro Santana, opta por anexar el país nuevamente a España, provocando así otra guerra por la libertad en Santo Domingo. Gómez apoyaría en lo absoluto la decisión de Santana, motivo por el cual abandonó, junto a muchos otros dominicanos, la isla, cuando el recién derrotado ejército español, ubicado en Santo Domingo, partió hacia Cuba como retirada. A su llegada a Cuba, inició nuevos descubrimientos que redefinen su carácter. Comenzó a entrar en contacto con las duras realidades de la esclavitud y el agresivo sistema del colonialismo implementado por España. El impacto de la realidad cubana pronto desencadenó en él un proceso de reflexión que se centró en evaluar su accionar en suelo dominicano. Un viaje a La Habana le permitió presenciar de primera mano la explotación de los esclavos negros y el maltrato en general de la gente de color. Hay que tomar en cuenta que cuando Máximo Gómez nació en Santo Domingo, ya estaba abolida la esclavitud después de la invasión haitiana de 1822. El 16 de octubre de 1868, 6 días después del grito de Damajagua, se sumó a la Revolución Cubana, bajo las órdenes de José Joaquín Palma, quien le otorgó el grado de sargento. Empezó a destacarse militarmente, enseñándole a los mambises tácticas guerrilleras y a la vez el uso del machete, un procedimiento bélico bastante utilizado por los dominicanos contra los haitianos durante su guerra de independencia. El 4 de noviembre de 1868 dirigió la célebre primera carga al machete en Pino de Baire, donde con un puñado de hombres armados, solo con esa herramienta de trabajo, pudo aniquilar en breves minutos a 2 compañías españolas. Por sus conocimientos militares y su valentía, fue ascendido rápidamente a mayor general por el presidente Carlos Manuel Céspedes. En 1871, Céspedes le designó al frente del ejército que invadió Guantánamo, pero en 1872 le destituyó por un malentendido.
No obstante, al morir Ignacio Agramonte en 1873, le designó jefe del ejército de Puerto Príncipe, Camagüey, donde tomó las ciudades de Neivitas y Santa Cruz del Sur. Ganó las importantes batallas de La Sacra y Palo Seco. En 1874, Gómez ganó los combates de Naranjo y Mojacasabe, del 15 al 19 de marzo de 1874. En Camagüey, Cuba, se enfrentarían a la que es considerada como la batalla más grande de la Guerra de los 10 años, siendo la batalla de las Guásimas. Se enfrentaron las fuerzas del brigadier Arimiñán, que tenía 3,000 hombres, contra las fuerzas cubanas comandadas por Máximo Gómez, junto a los jefes militares cubanos Antonio Maceo, Julio Sanguilli, Manuel Sanguilli, Modesto Díaz, y revisó las líneas cubanas el general Vicente García González. El 6 de enero de 1875 cruzó la trocha de Júcaro a Morón y penetró en las villas con 300 hombres de a caballería y 600 de infantería. Los caudillos locales le obligaron a dimitir del mando de las villas por no ser nativo de Cuba. En enero de 1877, la Cámara de Representantes de la República en Armas le designó secretario de guerra y en octubre general en jefe, cargo que no aceptó. Y en diciembre de ese año renunció debido a la creciente desintegración de las fuerzas cubanas, afectadas por el caudillismo y el regionalismo. Poco después se firmó el Pacto del Zanjón en 1878. Decidió salir de Cuba junto a su familia, convencido de que resultaba imposible continuar la guerra. Después de 1878, vivió en varios países como exiliado, entre ellos Jamaica, Honduras y Costa Rica, y regresó de nuevo a su tierra natal, República Dominicana, en 1888. El Manifiesto de Montecristi. A partir de 1888 se estableció de nuevo en República Dominicana, a donde acudió Martí en marzo de 1895 para firmar con Gómez el histórico Manifiesto de Montecristi, en el que los líderes dejaban expresa su ideología de independencia y de que la guerra no era contra los españoles, sino contra las autoridades coloniales de España en Cuba. En abril de 1895 llegaron Gómez y Martí a Cuba, desembarcando en las playitas de la costa sur de Guantánamo. En otra expedición arribaron a Cuba los hermanos Maceo por Duaba, cerca de Baracoa. Pocas semanas después, tras ser constituida la jerarquía militar del Ejército Libertador, con Gómez como general en jefe y Antonio Maceo como lugarteniente, cayó Martí en Dos Ríos, con gran pesar para Máximo Gómez. Mientras Maceo avanzaba con bandera más al oeste que Gómez, este llevó a cabo en Camagüey un movimiento constante alrededor de la capital provincial, llamada la Campaña Circular. En lo que es la frontera actual con las villas de Matanzas, Gómez llevó a cabo el célebre lazo de la invasión, en el que retrocedió unos kilómetros ante fuertes columnas españolas, ante cuya vista destruyó las líneas férreas hasta el oriente, para luego hacer un avance envolvente hacia el occidente. En La Habana, además de recibir su segunda y última herida de bala, llevó a cabo una estrategia simple pero eficaz para eludir el combate abierto.
se movía en cuadriláteros de 2 a 3 kilómetros de lado, dejando atónitos a los expertos generales españoles, veteranos de guerras en Europa y África. El Viejo, o el Chino Viejo, como era conocido Gómez por sus íntimos, se llenó de pesar al conocer de la caída en combate de Antonio Maceo, y junto a él su hijo bravo y querido hijo, Francisco Pachito Gómez Toro. Su pena le dejó plasmada en carta a María Cabrales, la leal esposa de Maceo. En dicha carta escribió lo siguiente: usted puede, sin sonrojarse ni sonrojar a nadie, entregarse a los inefables desbordes del dolor. Llore, llore María, por ambos, por usted y por mí. Antes ya había caído José Maceo, el León de Oriente. Inmediatamente designó como lugarteniente al experto mayor general Calixto García, quien sería el encargado de llevar las acciones de guerra en todo el departamento del Oriente. Máximo Gómez se mantuvo durante todo el 1897 operando entre las villas y las tunas, mientras en Occidente actuaban los generales Lacret y Mallía Rodríguez. El verano de 1897 fue fatídico para las tropas españolas, no solo por el exterminio a manos de las guerrillas mambisas, que las hostigaban hasta la madrugada, sino por el paludismo, la disentería y otras enfermedades tropicales. Máximo Gómez se hizo célebre por la disciplina implacable que imprimió a sus tropas. Tanto sus soldados como los prefectos mambises corruptos conocieron penas de muerte por fusilamiento o la declaración para las indisciplinas menores. Ante los esfuerzos de muchos emigrados por lograr el reconocimiento de los Estados Unidos, Gómez expresó: el reconocimiento de los americanos es como la lluvia. Si viene, está bien, y si no, también. Al producirse la intervención americana en la guerra, Gómez se hallaba hacia el centro del país, en su tarea de diezmar las decadentes tropas españolas, y a punto de avanzar por segunda vez a La Habana. Pero le prohibieron entrar en Santiago de Cuba a las tropas cubanas. En 1898 se trasladó a La Habana para la Quinta de los Molinos, donde fue recibido por una multitudinaria manifestación de simpatía. Al establecerse la Asamblea del Centro como gobierno provisional, Gómez entró a formar parte de ella, pero se negó a dirigirla, alegando su carácter puramente militar y de su condición de extranjero. El 12 de marzo de 1899, la Asamblea del Cerro acordó la destitución de Máximo Gómez como general en jefe del Ejército Libertador y la eliminación definitiva de ese cargo. Gómez, mediante un manifiesto a la nación, expresó: extranjero como soy, no he venido a servir a este pueblo, ayudándole a defender su causa de justicia como un soldado mercenario. Y por eso, desde que el poder opresor abandonó esta tierra y dejó libre al cubano, volví la espada a la vaina, creyendo desde entonces terminada la misión que voluntariamente me impuse. Nada se me debe y me retiro contento y satisfecho de haber hecho cuanto he podido en beneficio de mis hermanos. Prometo a los cubanos que, donde quiera que plante mi tienda, siempre podrán contar con un amigo. Al conocer la noticia,
las masas populares realizaron manifestaciones de condena a la Asamblea del Cerro y de solidaridad con Máximo Gómez, bajo la consigna de "Abajo los asambleístas" y "Viva Máximo Gómez". Durante 3 días el pueblo desfiló ante la habanera Quinta de los Molinos en espontánea acción de desagravio. Días después de la destitución de Máximo Gómez, la asamblea se disuelve bajo las presiones populares, quedando el pueblo de Cuba sin representante ante las injerencias estadounidenses. Cuando Tomás Estrada Parma decidió intentar la reelección presidencial inmediata, Máximo Gómez decidió iniciar una campaña contra la reelección a lo largo de todo el país. Una lesión en la mano se le infectó al saludar a miles de ciudadanos cubanos que le recibían en cada pueblo y le provocó septicemia. Su estado de salud comenzó a deteriorarse de manera acelerada, lo que obligó a su traslado inmediato a La Habana, en cuyo trayecto fue operado en 2 ocasiones. Sin embargo, no pudo recuperarse. Falleció el 17 de junio de 1905, sin fortuna personal, en su villa habanera a la edad de 79 años.